bueno, trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Igual ya con lo que dijo Rodrigo está bastante completo. Simplemente lo que quería decir es algunas cosas que tienen que ver con la aplicación práctica de esto, o sea, digamos, con cómo lo van a implementar. Bueno, obviamente ya habrán notado que hacer un compilador es bastante complejo. En particular los compiladores que usamos más seguido, como GCC, por ejemplo, es un compilador que es súper complejo. Y acá les muestro unos gráficos que hay de este paper que está acá abajo, que justamente se tomaron el trabajo de contar básicamente todas las issues que tiene en GitHub y todos los bugs reportados a lo largo de los años. Y como pueden ver, la cantidad de bugs es bastante grande, es de alrededor de 300 o 400 bugs que van apareciendo todo el tiempo, digamos. Y el problema que tiene esto es de que a medida que va pasando el tiempo, si se fijan la línea negra que está en cada gráfico, que son los bugs que la gente reporta, pero no se sabe bien si son bugs o si simplemente es que la gente está haciendo algo mal. Entonces, como esa línea va en crecimiento y es más notorio acá abajo, el gráfico de abajo es de LLVM, que es esa herramienta que les dio Rodrigo para poder armar compiladores, eh, va creciendo cada vez más. Y eso justamente porque cada vez el código de un compilador es más complejo y es más difícil de mantener también. La diferencia que tiene esto que tienen que hacer ustedes en el TP con por ahí otros TPs que hicieron en la carrera es que me parece a mí que tienen que entender un poco cómo funciona internamente para poder implementar bien el compilador, ¿sí? Por eso es que después tienen una teórica que es sobre analizadores sintácticos ascendentes y descendentes. El que van a usar es ascendente, es más complicado que el analizador descendente. Y si no entienden un poco cómo es el tema de los conflictos que puede tener, los conflictos reducción, los conflictos de desplazamiento, reducción, todo eso que le estuvo saliendo a Rodrigo ahí cuando mostró la demo, les va a ser un poco difícil después poder reparar la gramática o el compilador si no tienen en cuenta el significado de esas cosas. Y eso por ahí cambia un poco lo que sucede en otras materias cuando implementan algo y usan una librería que, digamos, asumen que eso funciona siempre. Acá no siempre va a ser así. Depende de la gramática que escriban, la forma en la que después ustedes tienen que analizar eh, el programa de entrada y cómo lo van armando. Entonces, lo que quería mostrar un poco es qué son las cosas que van pasando por adentro de esas herramientas de Flex y de Jack para que se entienda un poco lo que están escribiendo, qué es lo que están moviendo. Ya un poco lo explicó Rodrigo, pero lo voy a decir más rápido, más concreto. Eh, por ejemplo, fíjense acá arriba que hay un pequeño programita que está escrito en TypeScript y se supone que esto es la entrada de un compilador ficticio que tenemos. Entonces, lo primero que va a pasar es que eso va a entrar en el analizador léxico, que en este caso es Flex, y lo que va a hacer es, como lo que vieron por ahí en lengua y literatura en el colegio, es el análisis morfológico de lo que está entrando. O sea, va a separar todo esto en palabras sueltas y cada palabra lo que va a hacer es asignarle un atributo, ¿sí? Entonces, fíjense en la entrada, vamos a tener palabras reservadas que están en rojo, vamos a tener algunos identificadores de variable como user, como store, router, ese tipo de cosas. Y después vamos a tener símbolos que por ahí no aportan nada en sí al significado del programa, pero que se usan para marcar las estructuras del código, como pueden ser las llaves, o los paréntesis, o los puntos, o los punto y coma. Lo que va a hacer el analizador léxico básicamente es cortar en pedacitos todo el código fuente de entrada que ustedes le van a dar, que va a estar escrito en el lenguaje que tienen que inventar, y va a generar una serie de tokens, que se llama, ¿sí? Son paquetitos, y cada paquetito lo que tiene es el lexema y el atributo. El lexema es básicamente el string del programa de entrada, ¿sí? Entonces, si el programa de entrada aparece un if, el lexema va a ser un if. Y después va a tener un atributo, que ese atributo es lo que ustedes eligen. O sea, como ustedes tienen que implementar este compilador, ustedes eligen qué es el atributo. El atributo básicamente va a ser, no sé, si lo hacen en C++, puede ser un objeto genérico que tenga algo adentro que les interese transportar con ese lexema, digamos. Y también debería ser, por ejemplo, si están en C, no van a tener objetos, pero van a poder usar estructuras, por ejemplo. Entonces, bueno, el atributo sería una estructura con algunos campos adentro que les sirva después para el procesamiento. Después tienen otros tokens, como dije, el paréntesis, que por ahí no tiene ningún atributo asociado o tiene un atributo vacío porque no aporta nada que a ustedes les interese agregar. Básicamente son como metadatos que uno le agrega a los tokens que van entrando, porque la idea de esto es que, como dijo Rodrigo, por ahí no se puede compilar en una sola pasada. Por ahí ustedes hacen un lenguaje que cuando se empieza a analizar, o sea, cuando el analizador sintáctico lo empieza a escanear, no puede sacar directamente el programa de salida. A veces tienen que almacenar toda la información que puedan cuando lean
el programa de entrada y tienen que almacenar esa información mientras el analizador sintáctico está avanzando. Todo eso lo van a depositar en alguna estructura de datos y después va a haber una parte dentro de su compilador que va a tomar toda esa información y va a generar el programa. Entonces, la idea es un poco de diseño, o sea, ver cómo diseño yo eh, los datos que le voy a ir agregando, los tokens que voy encontrando en la entrada, o sea, cómo voy agregando estos atributos y qué voy a hacer después con esos atributos. Entonces, esta parte, el analizador léxico, la maneja Flex. Esta salida en tokens es la que va a entrar en la siguiente fase, que es Jack, que es el analizador sintáctico. Tenemos arriba toda la lista de tokens que va entrando, y el analizador sintáctico básicamente lo que hace es tomar de todos estos tokens los patrones que identifique según las reglas de producción que ustedes escribieron. Y eso es justamente el lenguaje de ustedes. El lenguaje de ustedes tiene la primera parte que se define con los tokens, que se define en Flex, y la segunda parte donde se identifican algunos patrones adentro de esta secuencia de tokens, y esos patrones se van a corresponder obviamente con reglas de producción de la gramática que hagan. La pregunta es, ¿qué es lo que me va a generar esto? Bueno, como vieron con Rodrigo, en el código que tiene que escribir de Jack y de Flex también, uno a cada regla de producción le puede agregar código en C, porque justamente un analizador sintáctico en realidad no es nada más que un aceptador de la entrada. O sea, lo único que hace un analizador sintáctico es decirme si el programa de entrada pertenece al lenguaje que ustedes están haciendo. Y ese lenguaje ustedes lo definen con la gramática, igual que hicieron en la práctica, en la teórica. El problema es que no hace nada más que eso. O sea, lo único que hace es decirte que sí o que no. Es un reconocedor. Entonces, si yo le doy un programa que está bien escrito en el lenguaje que ustedes inventaron, me va a decir, ok, está todo bien, y si no, me va a empezar a tirar errores. El tema es que ustedes, mientras se está analizando ese programa de entrada, tienen que ir capturando toda la información necesaria para después poder generar alguna estructura de datos que les sirva para realmente después compilar el programa. Y eso no está en el analizador sintáctico. Ustedes lo que hacen es agregar funciones que se van a llamar cada vez que aparece alguna regla de producción. Y en esas funciones que ustedes van llamando, van haciendo la lógica interna del compilador. Ahora, ¿qué es lo que van a generar después de parsear el programa de entrada? Bueno, en general, hoy día hay dos tipos de compiladores. Dependiendo del tipo de compilador en el que van a usar ustedes, va a generar un árbol de sintaxis abstracta. O sea, eso es lo que ustedes tienen que generar, porque eso les va a facilitar a ustedes después entender el programa que están escribiendo. Básicamente lo que tienen que hacer es ir identificando cada regla y generar algún atributo, como les dije, de estos tokens, y en ese atributo deberían tratar de traducir el token en algún objeto que tenga algún significado. Por ejemplo, si yo me encuentro un if, debería traducirlo a que es una palabra reservada, especial, que en este caso va a ser la palabra if, entonces tendría que tener un objeto asociado a ese token. Y así lo voy a tener, por ejemplo, después cuando tenga la definición del bloque adentro del if, por ejemplo, en este caso que tengo estas dos líneas de código, cuando encuentre un bloque dentro de un if, ese bloque de código por ahí podría generar otro objeto que se llame bloque, ¿sí? ¿Y qué voy a meter ahí adentro? Bueno, voy a meter, o sea, voy a colgar, va a ser como un nodo en el árbol, y de cada uno de esos nodos que sea de tipo bloque, adentro tendría que colgar los nodos que voy encontrando según lo que está dentro del bloque, según las instrucciones que voy encontrando. Entonces así es como que uno va armando un programa que siempre tiene un nodo raíz, que va a ser el programa principal, o sea, va a representar todo el programa entero, y a su vez cada uno de los hijos de ese árbol va a representar las distintas palabras o estructuras que voy encontrando adentro, digamos, del programa que estoy parseando. Entonces, si bien el analizador léxico lo que hace es partir todo en pedacitos, esos pedacitos no tienen un significado por sí solo. Recién cuando entra la gramática, cuando entra el analizador sintáctico, van a agrupar varios tokens adentro de un objeto que tenga más sentido. Entonces, cuando encuentro, por ejemplo, un if, bueno, voy a agrupar todo lo que está dentro del if como un bloque, y cuando tengo un bloque adentro de un if y también tengo otro bloque dentro del else, todo eso va a ser, por ejemplo, una estructura de control. Entonces voy a tener un objeto adentro de mi compilador que represente eso, una estructura de control, que es un concepto como más abstracto. A ver si avanzo la filmina. Ahí está. Bien, entonces, como dije, la salida que ustedes tienen que generar internamente es un árbol de sintaxis abstracta. Con este árbol ustedes después van a hacer la traducción del programa de entrada al programa de salida. ¿Por qué tienen que usar un árbol de sintaxis?
porque es la estructura natural que tiene un programa. ¿Sí? Un programa tiene instrucciones y en general tiene instrucciones adentro de un bloque anidado y es más lógico usar un árbol para representar el programa de esa forma, digamos, es lo más simple. Después hay otro tipo de compiladores que no vamos a usar, que como usan lenguajes que no son libres de contexto, como el que vamos a usar ahora, que es LARR1, son lenguajes que son generalizados de contexto y como saben que los lenguajes de este tipo pueden tener ambigüedades, se tiene que usar otro tipo de estructura, que es un grafo más complejo, que se llama Share Packet Path Forest. Ustedes no lo van a usar esto, pero lo menciono para que lo tengan en cuenta de que dependiendo del compilador, también la estructura de datos que uno tiene que usar. Lo que quería mostrar acá es que el compilador de ustedes básicamente va a tener en todo momento algo que se llama la tabla de símbolos y el estado del compilador, ¿sí? Entonces, eso básicamente van a ser dos estructuras de datos que ustedes tienen que tener en el compilador y que las tienen que definir, las tienen que hacer ustedes. Lo que van a meter ahí adentro depende del lenguaje de ustedes y depende de cómo ustedes lo vayan a programar. Pero la tabla de símbolos básicamente se refiere a, o sea, por símbolos se entiende a las variables que uno va, a variables o constantes o nombres de funciones o nombres de propiedades que ustedes van definiendo en el programa de entrada, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que meter toda una tabla de símbolos? Porque como decía Rodrigo antes, como no siempre se puede parsear un programa de principio a fin, de una sola pasada, uno tiene que ir anotando lo que va viendo. Entonces, si de repente yo defino una variable y la uso en algún lugar, bueno, cuando la use en ese lugar tengo que saber que existe previamente y si no tengo que tirar un error. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Si yo pongo un programa que esté mal, bueno, lo ideal sería que el programa, que el compilador me diga por qué está mal, que me diga, no, hay un error acá porque esa variable no fue definida con anterioridad. Lo mismo pasa cuando tengo varias definiciones de la misma variable, en fin, todo eso, ¿cómo lo manejo? Y bueno, tengo que armar una tabla de símbolos, que no es nada más ni nada menos que una estructura donde voy almacenando las variables que voy viendo, quizás el tipo que tienen y quizás el valor que tienen en el momento en el que fue inicializada o en algún momento intermedio, eso depende cómo lo manejen ustedes en el lenguaje y obviamente lo que signifique una variable en el lenguaje que inventen. Y el estado del compilador es más general. Obviamente el estado del compilador adentro va a tener la tabla de símbolos, pero uno ahí agrega todo lo que le interesa eh, para el compilador en sí mismo. O sea, es básicamente el objeto que representa todo el compilador. Y bueno, hay que ver qué estado tiene que almacenar ahí. Por ahí almacenan, no sé, el archivo donde tienen que escribir la salida, ese tipo de cosas, o algún parámetro de configuración. Todo esto forma parte de algo que se llama el analizador semántico, ¿sí? Que es la siguiente fase. O sea, uno va después de Jack, cuando Jack ejecuta funciones para cada regla de producción, ustedes ahí tienen que ver cómo con la tabla de símbolos y con el estado del compilador generan su programa de salida. Ahora, el programa de salida no necesariamente se genera directamente. En los compiladores que usamos todo el tiempo tenemos otros sistemas, por ejemplo, los sistemas de tipos, donde se fijan que la asignación de tipos a cada variable sea correcta y que yo, por ejemplo, no cargue un string en un int, ese tipo de cosas, o los parámetros de las funciones, la cantidad de parámetros que recibe cada función, todo eso lo maneja lo que se llama sistema de tipos. Lo mismo las conversiones de tipo, el tema de las clases, los aspectos, la definición de estructuras de datos, todo eso son fases dentro del compilador que dependiendo del lenguaje que ustedes hagan, les va a importar o no. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá puse garbage collector. Bueno, pero si el lenguaje de ustedes no va a manejar memoria dinámica, o la memoria se va a manejar de forma explícita como en C, o sea, no tenemos un garbage collector en C, bueno, entonces el garbage collector no me interesa, porque básicamente no va a haber uno. Lo mismo los threads o kernels, que se llaman en otros lenguajes, si el lenguaje de ustedes no provee ninguna funcionalidad para crear threads, no les va a interesar tampoco. El control de flujo quizás sí, control de flujo se le dice todo lo que son estas ideas, como el if, como el while, como el for, que ustedes probablemente tengan que implementar porque forma parte del enunciado del TP. También en ese caso ustedes tienen que implementar la semántica. Semántica significa significado, básicamente. O sea, el significado del programa de ustedes, que es básicamente el significado que puede tener según el lenguaje que hayan inventado. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo cuando cursé esta materia, el lenguaje que había hecho era un lenguaje justamente para poder escribir código que se ejecuta en paralelo. Entonces, yo podía, por ejemplo, dentro de ese programa, decir, ok, quiero que este pedacito de código se ejecute en 4 threads. Y el lenguaje me daba algunas keywords, algunas palabras reservadas que me facilitaban
eh, ejecutar ese tipo de códigos. Entonces, si yo lo hacía en C, por ejemplo, tenía que crear un thread y hacer toda la sincronización. En cambio, si lo hacían en mi lenguaje, lo único que tenían que hacer era poner que tal código se iba a ejecutar con 4 threads y eso era todo. Entonces, desde ese punto de vista, el lenguaje simplificaba un poco cómo codificar algo que se ejecute en paralelo. Eso es- entonces ahí el significado del programa, ¿cuál sería? Y bueno, si tengo justamente un programa que me dice que en tal momento tengo que usar 4 threads, bueno, el significado sería en ese momento ver cómo traduzco eso a un código final, que va a ser el código de salida, que va a ser o Assembler o C o Java, lo que sea que quieran sacar, que justamente haga eso. O sea, básicamente el análisis semántico lo que hace es entender qué es lo que está en el programa de entrada y traducirlo a algo en la salida que realmente va a hacer eso que ustedes quieren que haga. Y bueno, eso depende del lenguaje de ustedes, por eso es muy de diseño esa parte, al igual que lo que es el estado del compilador. Algunos pueden optar por sacar una representación intermedia, o sea, no necesariamente dar como salida código ejecutable en binario, sino, como les explicó Rodrigo, generar código para LLVM, el código ese se llama IR, si no pueden sacar bytecode, eso depende del gusto de cada uno. Eh, Obviamente lo más fácil es sacar código a veces eh, en C, por ejemplo, y después compilarlo con un compilador en C. Eso depende del gusto de cada uno, pero lo que sí tienen que garantizar es que ese programa de salida esté correcto, o sea, que funcione. Si no funciona, como les dijo Rodrigo, no tiene ningún sentido. Porque básicamente es como compilar a basura, no sirve para nada. Así que bueno, en general las fases del compilador, las principales son el léxico, el sintáctico, que ustedes las van a resolver con estas herramientas que tienen. Piensen que si no tuvieran Flex o si no tuvieran Jack, básicamente tendrían que implementar ustedes todo esto y sería una locura porque es bastante complejo implementar ya de por sí el analizador sintáctico. El analizador sintáctico, el semántico es lo que ustedes básicamente tienen que implementar en su compilador. Después el tema de la representación intermedia, bueno, eso lo tienen que ver ustedes, a ver si sale AC, si sale algún lenguaje intermedio que inventen ustedes que sea simple, o si sale algún lenguaje que ya sea estándar como bytecode. Después el tema del optimizador, bueno, eso ya es gusto de cada uno y digamos de las ganas que tienen de implementar algo en este trabajo. Eh, no están obligados a implementar un optimizador de código que haga que su programa vaya más rápido, que consuma menos memoria. No están obligados a hacerlo, pero si lo pueden hacer, formará parte de estos adicionales que obviamente después Rodrigo cuando los califique los va a tener en cuenta. Eso es a libre elección de cada uno, de cada grupo. Lo que quiero hacer la distinción es que si se fijan, tenemos fases que están del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Las fases que están del lado izquierdo, que se denominan del frontend del compilador, si se fijan, la diferencia que tienen con las del backend, la diferencia es que las del frontend no dependen de la máquina donde se va a ejecutar, o sea, no dependen del hardware o del sistema operativo en cierta forma. A todo eso se le llama frontend. Y frontend, obviamente, como no depende de la máquina en la que se va a ejecutar, tiene todo lo más abstracto. Tiene el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico. La representación intermedia también, porque la representación intermedia no siempre tiene que ver con la máquina donde se va a ejecutar. A veces la representación intermedia también es abstracta. Lo que pasa es que facilita la forma en la que el compilador justamente puede hacer la traducción interna. Y el optimizador también, porque hay optimizadores que no necesariamente es un optimizador de assembler, a veces son optimizadores que trabajan sobre la misma representación intermedia, ¿sí? O por ahí trabajan directamente sobre el código. Imagínense si tengo, por ejemplo, un if que tiene la condición false, hardcodeado. Bueno, eso no tiene sentido que se ejecute ese código. Y como no tiene sentido, lo podría eliminar directamente en alguna fase anterior, por ejemplo, en la fase de análisis semántico, puedo decir, bueno, si en el árbol de sintaxis abstracta me encuentro un bloque if que tiene como parámetro algo que ya sé que es false, entonces corto el árbol y todo lo que está abajo lo tiro, porque no va a ejecutarse nunca, es código muerto. Y eso es una optimización también que ocurre en el frontend. Después tenemos las optimizaciones que puede haber en el backend. Por eso puse acá arriba que algunas fases pueden ocurrir varias veces. Eso depende de la implementación del compilador. Puedo tener, en lo que tiene que ver con optimizaciones, puede estar tanto a nivel semántico, puede estar en la generación de código, puede estar en la generación de assembler, puede estar realmente en cualquier lugar, puede estar montado en el runtime environment. Por ejemplo, las máquinas virtuales de Java hacen optimizaciones mientras están ejecutando al mismo tiempo que van leyendo el programa que ustedes escribieron y al mismo tiempo van optimizando ese código. O sea, eso lo hace en el vuelo, lo hace online. Y de hecho eso pasa
pasa incluso después de compilar el programa. O sea, ni siquiera tiene que ver con el compilador. Por eso depende de cada lenguaje, de cada framework, de cada plataforma. Después, obviamente, bueno, sobre el código que ustedes generen, el generador de código, después va a haber un linker, que el linker en general se le llama a esa parte que le agrega al código que ustedes inventaron todo lo necesario para que se ejecute, que en general son librerías o algún que otro código adicional que se le tenga que agregar para que eso realmente pueda terminar corriendo en un runtime environment. Que el runtime environment, depende del lenguaje, va a ser, como les dijo Rodrigo, más grande o más chico. Hay algunos lenguajes que dependen puramente de tener un entorno que lo soporte y hay otros que no. Si ustedes generan código en Assembler y lo van a correr en una máquina que no necesita ningún tipo de soporte, bueno, el runtime environment prácticamente va a ser nulo o no va a estar directamente. Después está el tema de la máquina virtual, que es como el otro extremo de lo que es un runtime, que básicamente no solamente se encarga de proveer las librerías y todo lo necesario, sino que también arma un sandbox para evitar que su programa se ejecute fuera de ese entorno, por motivos de seguridad o por motivos de portabilidad como lo hace Java. Pero eso ya es un extremo. Si ustedes quieren implementar algo de eso como parte del TP, obviamente que es bienvenido, pero tengan en cuenta que es una adicional siempre. Y obviamente todo esto corre sobre el sistema operativo. Y en final, obviamente sobre el hardware. Así que la distinción principal es esa, entre el frontend y el backend. El frontend es todo lo que tiene que ver con el lenguaje en sí, sin llegar a lo que tiene que ver con el hardware. Y finalmente me parecía importante marcar un poco de lo que estuvimos viendo en la materia, a qué se corresponde cada parte. Y bueno, piensen que cuando ustedes tienen un programa de entrada, ese programa primero lo tiene que analizar el Flex en este caso, y lo tiene que separar en tokens, como dijo Rodrigo, eso lo hace con un autómata finito. Y bueno, eso es lo que vimos al principio de la materia, que son justamente todos los lenguajes de tipo 3. O sea, todo lo que ustedes vieron en la teórica de expresiones regulares, autómatas finitos, determinísticos, no determinísticos, todo eso es justamente lo que ya viene implementado dentro de Flex. Y ustedes no lo tienen que hacer. Pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente ustedes no pueden definir un programa que tenga una semántica muy compleja únicamente con Flex. ¿Por qué? Porque si su programa pertenece a un lenguaje que no es de tipo 3, que probablemente sea de tipo 2, o incluso más grande que eso, sea tipo 1, tipo 0, no lo pueden resolver con un analizador léxico. Algunos de los programas que hizo, que les mostró Rodrigo recién, que por ahí solamente toman la entrada y la repiten, o toman la entrada y la rechazan, o hacen alguna transformación simple, quizás se pueda hacer con un autómata de tipo 3. Pero ya casi cualquier cosa requiere algo de tipo 2 o más complejo. Y es por eso que los compiladores siempre tienen estas dos partes. Tienen el léxico y después tienen un sintáctico conectado. Eh, Después lo que es el analizador sintáctico, obviamente, son los lenguajes de tipo 2, que van a haber analizadores sintácticos descendentes, así que van a poder entender básicamente cuál es el algoritmo interno, así como vieron con autómatas, cómo se arma un autómata, digamos, y cómo funciona. También van a ver internamente cómo es que de un autómata de pila yo puedo en realidad armar un analizador sintáctico y un analizador que sea ascendente o descendente. Nosotros en la materia, lo que es descendente pertenece a los lenguajes que se llaman LL, o sea, todos los lenguajes, imagínense todos los lenguajes de programación que se pueden analizar sintácticamente con un analizador descendente, que es el primero que van a ver, es el más simple. Todo eso se le dice LL, y todo lo que es con analizador ascendente se le dice LR. El analizador sintáctico que van a usar ustedes, que es Jack, es LR, es una versión más simple del LR, es la que les puso Rodrigo, que es, lo voy a poner en el chat, LALR1, ¿sí? Todo lo que es LALR1 es LR, pero no al revés, ¿sí? LR es una superclase. Lo importante que tiene eso, que lo tienen que tener en cuenta, es que a veces el lenguaje que ustedes quieran hacer no necesariamente es LALR, probablemente sea algo un poco más grande, probablemente sea algo que sea LR o incluso algo de tipo 1, tipo 0. Por eso, el analizador sintáctico siempre resuelve la parte de la sintaxis hasta cierto punto. Cuando no la puede resolver, va a empezar a aparecer eso de los conflictos reducción-reducción, desplazamiento-reducción, que son las cosas que van a ver en la teórica. Por eso digo que
O sea, menciono estas cosas para que se entienda que lo que ven en la teórica, que por ahí es muy abstracto, y también lo que vemos en la práctica, tiene una relación directa con lo que es el compilador y cómo funciona internamente. No es que es teoría y queda ahí. O sea, necesariamente todo eso lo tienen que entender para poder entender bien cómo armar el compilador y cómo funciona internamente. O por lo menos cómo entender los errores que el compilador les devuelve cuando realmente no puede aceptar lo que ustedes están haciendo, ya sea la definición de la gramática o el parseo del programa de entrada. Bueno, el analizador semántico en sí puse que es el TPE, porque justamente es este TP que están haciendo. La parte más concentrada está acá, está en el analizador semántico, que es justamente toda la lógica del lenguaje que estén inventando. Em, y después, bueno, las otras partes de esto que tienen que ver con sistema operativo, arquitectura del hardware, yo sé que lo ven en otras materias. Después lo que es generación de código, linker, runtime, por ahí se ve un poco lo que es sistemas operativos, pero digamos acá un poco ustedes en general lo van a terminar resolviendo agregando otro compilador en la salida que ya esté hecho. O sea, quizás ustedes quieren generar código en C como salida de su lenguaje y después a eso lo van a correr con GCC. Y GCC después va a generar el assembler o el ejecutable. No se van a encargar de esa parte de lo que es el linker y el runtime environment. Esa parte ya la van a tener resuelta, a menos que quieran inventar también algo de eso. Em, Después, la pregunta que uno me puede hacer es por ahí, ¿por qué no tenemos compiladores para tipo 1 y tipo 0? Y bueno, la respuesta es que la complejidad de los compiladores, no en términos de lo que significa escribir uno, sino eh, la complejidad temporal y espacial de lo que significa ejecutar ese compilador, en los tipo 1 y en los tipo 0 es exponencial, ¿sí? Y ya en los tipo 2 el compilador, o sea, no compilador, sino el analizador sintáctico, el LR, ya tiene una complejidad que hace que si uno quiere poder interpretar gramáticas que sean de tipo 2 por ejemplo, ambiguas, o que sea de algo más grande que el R, que sea libre de contexto generalizada, como se le dice, ya el compilador empieza a ser eh, proporcional a n cubo, ¿sí? O sea, según el largo de la entrada del programa de ustedes, se tiene una respuesta que es de n al cubo, y n al cubo es lento, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que todo sea n o como mucho n cuadrado o n por el logaritmo de n. Cuando tenemos algo que es n cubo, lo que estamos diciendo que es lento, básicamente. Y a medida que uno usa lenguajes que son de más alto nivel, como los tipo 1, los tipo 0, eso se pone mucho peor. Se ponen directamente, la complejidad es exponencial o peor, ¿sí? Y bueno, los tipos 0, imagínense que hay algunos que ni siquiera son decidibles, así que realmente no se puede armar un compilador para todo lo que uno quisiera. La idea sería, por ejemplo, tener una gramática y que esa gramática directamente me dé el resultado del programa y que no tenga que tener todas estas fases que vienen después. Y eso así a simple vista no se puede hacer hoy por hoy por estos temas de la complejidad del compilador. Después, obviamente, que sí hay una complejidad relacionada a lo que significa escribir eso, ¿sí? Encontrar un algoritmo para que eso realmente se pueda hacer. Que ustedes den una gramática que sea tipo 0, por ejemplo, y que directamente de eso el compilador lo entienda y arme un grafo o alguna estructura de datos con eso. Eso también es otro problema que es bastante complejo.